y con todos ustedes en esta conferencia, pequeña charla, reflexión, que es un poco continuación de la última ponencia que tuvo lugar el día 10 de marzo, en la que, si recuerdan, pues hablaba de la literatura en sefará, la literatura hispano-sefardí. Nos quedamos en un momento del tiempo, en el siglo XV, año 1492, con el edicto de expulsión de los judíos de los reyes católicos de todos los territorios de la Corona de Castilla, de España en ese momento, que se forma como país, con unas fronteras definidas y con un estatus político y jurídico muy concreto, junto o frente a otras naciones europeas y mundiales que se estaban empezando a formar en este contexto político. Claro, cuando hablamos de la expulsión de 1492, hay una diáspora muy importante y es un punto de inflexión en la vida de los judíos. Tanto es así que, junto con el Holocausto y otros hechos históricos dolorosos, forman parte de gran parte de los recuerdos de una festividad judía que se celebra el 9 de agosto, el Tisha B'Av, que habla precisamente de todos estos hechos dolorosos dentro de las comunidades judías. La expulsión de 1492 supone una ruptura cultural muy importante, pero claro, ¿qué ocurre con esa literatura? ¿Qué ocurre cuando esos judíos son expulsados de España? ¿Dónde van? ¿Cómo sigue esa tradición cultural? ¿Qué ocurre con toda esa producción literaria? ¿Y qué ocurre también con los judíos que se quedan en España? Cuando hablamos de una situación de expulsión o de exilio, hay diferentes perspectivas dentro de ese exilio que también son aplicables a otros contextos culturales o históricos, en momentos y en circunstancias históricas muy concretas. Entonces, hay un exilio interior y hay un exilio exterior. En esta expulsión de 1492 fue de la misma manera, y hay judíos que se quedan en la península ibérica, se quedan en España, en los territorios de Castilla, en los territorios de España, adoptando una nueva forma de vida que no dejó de ser traumático por la forma en que ellos interiorizan su fe e intentan compaginar su fe judía, de la que tienen que rechazar, tienen que dejarla a un lado, para convertirse al cristianismo. Son los judío-conversos o cristianos nuevos, siempre bajo el ojo de vecinos, a veces denunciados por el propio Tribunal de la Inquisición. Son unos judíos conversos que se quedan en España, y sus descendientes forman parte de una producción cultural muy rica que se queda aquí, en nuestro territorio, en España. Me refiero sobre todo a figuras que pertenecen al Renacimiento español y al Siglo de Oro dentro de nuestra propia literatura. Son casos conocidos de otros autores no judíos, cristianos, de sobra conocidos por todos, como Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, pero no se nos olvida que ese renacimiento está marcado también por escritores de origen judío, y marcado también por una mentalidad y una situación, un contexto de persecución constante contra estos judíos conversos, a los que se les acusa de judaizar en secreto, también llamados marranos, del verbo marrar en castellano antiguo, que significa sujetar o atarse, o el que no se sujeta, o el que no adopta una fe concreta, sino que intenta rebelarse, entre comillas. Y hay muchos escritores que pertenecen a este origen, o cuya familia desciende de judíos conversos, autores que forman parte de nuestras letras hispánicas, como por ejemplo Mateo Alemán, Luis Vélez de Guevara, el autor El Diablo Cojuelo, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, el propio Cervantes, el propio Fernando de Rojas, autor de La Celestina, Fray Bartolomé de las Casas, muy conocido por todos sus textos y escritos acerca del Nuevo Mundo, el autor o supuesto autor de Lazarillo de Tormes, un tal Sebastián Orozco, aparte de Alonso de Valdés, y todos estos judíos trabajan en su memoria colectiva, en relatos heredados que también reflejan un momento muy concreto de la sociedad en que están viviendo. Precisamente la novela picaresca y la sátira es un reflejo de la propia supervivencia de estos judíos, con lo cual es un subgénero literario dentro de la narrativa que van a cultivar de una manera muy, muy profusa. También tenemos el caso de otro escritor muy importante, que es Antonio Gómez Enríquez, cristiano nuevo también. Sus padres y parte de su familia fueron
fueron ejecutados por la Inquisición, Por favor, que de apaguen tortura y algunos violencia, micrófonos que no se oye bien. y los triunfos que a veces pues, tiene esa fe cristiana, imágenes. en algunas de estas obras, pues puede ser una máscara que algunas veces... Perdón, no se oye apenas. ¿No se oye? Perfectamente. Perfecto. Bueno, estaba hablando un poquito de estos judíos conversos que se quedan en España, descendientes de antiguos expulsados de 1492, que forma toda esa nómina del Renacimiento español y del siglo de oro de nuestra literatura, con autores pues, tan conocidos como pues, Fernando de Rojas, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, el propio Cervantes, incluso obra satírica costumbrista, como la de Francisco de Licado, La Lozana Andaluza, donde se ambienta toda la trama, todo el argumento de la obra en la comunidad judía de Roma, ofreciendo detalles muy concretos de la vida de estos judíos. Claro, después de esta diáspora, después de esta expulsión, otros judíos marchan a territorios fuera de las fronteras de España y se establecen en distintos lugares de Europa y en el norte de África, en los Balcanes. Hay una comunidad judía de origen sefardí muy importante que tiene un desarrollo muy fuerte a nivel económico, político, cultural, diplomático, en el siglo XVII, que es la comunidad sefardí de Ámsterdam. Muchas veces estos judíos se les culpa por parte de España, donde hay un creciente antisemitismo que se hereda del año 1492 y anteriores, que estos españoles o judíos sefardíes asentados en Ámsterdam son culpables de que parte de la población holandesa se rebele contra España, aparte de ser pues, muchas veces tildados de piratas y de herejes. No hemos de olvidar que en este contexto histórico del siglo XVII, España está librando sus últimas batallas en Flandes, en los territorios que pertenecen a los Países Bajos dentro de la corona de los Austrias, y los judíos pues, son utilizados muchas veces como chivos expiatorios. Hay dos personajes que destacan principalmente en esta comunidad judía de Ámsterdam, que se desarrollan en un ambiente cultural en el cual muchos cristianos nuevos o judioconversos que huyen de España, cuando la situación se hace verdaderamente insostenible y que no ven posibilidad de poder desarrollar o de seguir desarrollando su trabajo cultural o su labor literaria, que es que la ciudad de Ámsterdam en concreto admite a esos judíos, a esos cristianos nuevos judioconversos, les permite volver a ser judíos de nuevo con todas las garantías. También es verdad que la monarquía de los Orange, allí en Holanda, pues da prioridad y da facilidad pues, para que estos judíos se acaben asentando. Es cierto que aquí en esta zona de Europa hay un contraste muy importante entre lo que es el judaísmo ortodoxo y el judaísmo sefardí, algunos ortodoxos y otros no tan ortodoxos dentro de ese judaísmo tradicional. Entonces, a muchos de ellos en Ámsterdam sí que es cierto que les cuesta mucho adaptarse a ese judaísmo ashkenazí o judaísmo centroeuropeo. Se escriben sobre todo muchísimas obras de contenido judaico dirigido a judíos, religiosos o no religiosos, y obras pues, más generales, sobre todo dirigido a todo tipo de lectores. Hay tres personajes, aparte de los autores principales filósofos de los que hablaré después, tres autores bastante conocidos porque se ha estudiado su obra de una forma muy sistemática, que es Manuel de Pina, llamado también Manuel Jacob de Pina, que tiene una importante obra de poemas burlescos, burlescos y satíricos al estilo de Quevedo, y Miguel de Barrios, también llamado de su forma judía Daniel Leví, de origen cordobés, cuya familia huye de España para asentarse en esta zona de Ámsterdam. José Penso de la Vega, Lope de Rosa también, y también muchos autores que escriben obras y panegíricos como Flor de Apolo, El coro de las musas, sobre todo panegíricos porque muchos de estos escritores sefardíes que se asientan en Ámsterdam, en los territorios de los Países Bajos, siempre necesitan de un mecenas para poder sobrevivir y poder llevar a cabo su labor. Dos filósofos, dos personajes fundamentales que escriben obras de otro tipo, aunque basados en la religión, pero con una fuerte crítica hacia el judaísmo, son Uriel de Acosta y Baruch Spinoza. Dos figuras fundamentales dentro de la filosofía mundial, europea, universal. Son dos figuras muy, muy estudiadas por lo que supone en el desarrollo no solamente filosófico a nivel europeo,
porque entran en contacto con otras corrientes de pensadores o filósofos no judíos, sino por la propia crítica que hacen del judaísmo como judíos, lo cual es algo bastante llamativo. Claro, la Ámsterdam del momento del siglo XVII es considerado un centro neurálgico como una torre de Babel, donde hay distintas corrientes de pensamiento, distintas formas o perspectivas de ver el mundo, porque aquí, claro, hay protestantes, hay cristianos, hay judíos, hay calvinistas, hay diferentes teorías religiosas o distintas percepciones religiosas que lo que hacen también muchas veces es enriquecer y también, por supuesto, provocar muchos enfrentamientos. En el caso de Uriel da Costa, él nace ya en Oporto, en Portugal, de una familia sefardí huida a Portugal, que se hace converso por miedo, porque en Portugal muchos judíos que huyen de España se les deja permanecer en suelo portugués durante un tiempo, pero si no se convierten son otra vez nuevamente expulsados. Entonces parte de su familia y él se convierten en el cristianismo, son judíos conversos, pero por miedo, porque ven que no son suficientes garantías para permanecer en el suelo portugués, huyen a los Países Bajos. La principal aportación de Uriel da Costa es la defensa del naturalismo y el racionalismo dentro del judaísmo, criticando pues, todos los ritos y toda la hipocresía que impera en cualquier tipo de religión, y concretamente dentro del judaísmo, pero en una religión cuando está institucionalizada. Su obra fundamental es el Exemplar Humanae Vitae, motivo por el cual sufre anatema, o en hebreo jerem, que es la expulsión de su comunidad, y que implica no solamente un exilio físico, sino también un exilio espiritual interior. Y es para un judío pues una de las peores cosas que le pueden pasar en su vida, en este caso, como ocurre, por ejemplo, con otro escritor de la misma época, Juan del Prado, que escribe pues, unos textos filosóficos religiosos bastante críticos con lo que es la ortodoxia judía del momento, y sufre también anatema o jerem. Otro filósofo importante que he citado anteriormente, que es Baruch Spinoza. Spinoza también desciende de sefardíes que huyen a Holanda por las persecuciones que sufren en España. Estudia filosofía, latín, física, matemáticas, recibe una educación judía ortodoxa en una yeshiva, con el estudio del Talmud, la Torá, toda la halajá, toda la jurisprudencia judía, pero critica también a las escrituras y a la rigidez de la ortodoxia judía, sufriendo, por supuesto, también anatema y exclusión social, es decir, un jerem. Viaja por distintas ciudades de los Países Bajos. En Leiden incluso contacta con un grupo de cristianos librepensadores con los que se identifica plenamente, ya que coinciden en sus ideas al ser republicanos, liberales, burgueses, frente al tinte más ortodoxo o más conservador que estaba tomando la monarquía de los Orange, que se adscriben al calvinismo y que defienden más pues, una nobleza territorial, una vuelta un poco al sistema, en este caso, feudal. Tiene muchísimos tratados de filosofía donde entra en contacto con personalidades de la época como Leibniz, donde tiene, pues, parece que hay unos textos de ética donde discuten sobre estas cuestiones, breves tratados sobre el Dios, el hombre y su felicidad, principios de filosofía de Descartes, tratado político-teológico, donde él, sobre todo, lo que defiende es la libertad de expresión y una independencia intelectual con valor moral, que fue lo que siempre le guió en su vida. Estas comunidades religiosas, a la vez judías, también están relacionadas entre sí. Hay una relación cultural muy importante entre comunidades francesas, italianas, holandesas y la comunidad judía portuguesa, que tiene una base hispánica casi al 100%. En este siglo XVI-XVII, también en otras comunidades se empiezan a traducir pues, obras poéticas de otros autores, textos litúrgicos. Hay una élite rabínica que empieza a destacar en Estambul, sobre todo a partir del siglo XVII-XVIII, con la aparición de la primera imprenta de textos aljamiados. Hay un desarrollo muy importante de la cábala, por ejemplo, con Shlomo Taitzka, que es de origen sefardí, pero que vive también en la zona de Salónica, o distintos textos panegíricos al estilo petrarquista, por ejemplo, de Jacob Uziel, que es un judío que vive en Venecia, pero es también de origen sefardí. Toda esta literatura religiosa está destinada a la lectura de la sinagoga, al uso doméstico,
pero también hay otros textos que tienen una proyección, sobre todo en las traducciones de Biblia, como la de Soncino y Almosnino, o Jacob Bermin Juli, coplas sefardíes, distintos tipos de texto que engrandecen y también fortalecen la vida espiritual de estas comunidades. El siglo XVIII es un punto de inflexión también en las comunidades judías de todo el mundo, sobre todo por la influencia de la Revolución Francesa, con sus ideales liberales, todas las ideas de progresismo, de razón, de libertad, del concepto del ciudadano como alguien que puede ascender socialmente, la desaparición de un sistema social feudal que lo que hace es ayudar al desarrollo o ser el motor del desarrollo, mejor dicho, de un nuevo tipo de sociedad que aboga pues, por cierta tolerancia, donde los judíos pues, encuentran un espacio donde realmente pueden vivir como ellos desean vivir. Este siglo XVIII, marcado por esta revolución francesa llamada Ashkalá en hebreo, tiene una continuación también en el siglo XIX. Pasa que hay un parón político a grandes rasgos que tiene que ver sobre todo con el auge de los nacionalismos en determinados países. Este siglo XIX también la literatura judía, muy integrada en la vida occidental y en la vida laica no judía de los países donde están viviendo, en los distintos países donde viven, tiene como consecuencia que utilicen o también tomen como modelos otros géneros literarios profanos, como pueda ser el teatro, la novela o el ensayo, incluso retomando modelos renacentistas de tipo, en este caso, de tipo petrarquista. Llegados al siglo XIX, esta literatura judía, esta literatura hebrea contemporánea, empieza también a tener un punto más de inflexión o un punto más que enriquece y que hace precisa una distinción etimológica. A partir del siglo XIX, con las teorías de Theodor Herzl y la creación del Estado de Israel, lo que vendrá después en el año 48, ya se empiezan a poner las bases de la Palestina judía y demás, podemos hablar ya de una incipiente literatura israelí, por un lado, o literatura judía en territorios europeos o en otros países que no son Oriente. Sí que es verdad que la literatura israelí pues, necesitará de un desarrollo posterior, a veces pasando por un tamiz o por un momento histórico muy grave y muy violento, como fue la Shoah, el Holocausto, pero en Europa y esas comunidades judías que tienen su antecedente en todo lo que he hablado anteriormente, desde a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII, XIX, empieza a marcar un antes y un después, precisamente por esa asimilación de los judíos a la vida laica o vida occidental de los países donde viven. Sí que es verdad que podemos hacernos la pregunta de cuándo marcamos los inicios de la contemporaneidad de esta literatura hebrea o literatura judía. Los antecedentes empiezan en la expulsión de 1492 o realmente ya se puede hablar de esa cultura, o sea, de literatura propia judía, o bien a partir de ese desarrollo que tiene lugar a partir del siglo XIX. Sea como fuera, yo creo que estas dos cuestiones son perfectamente válidas las dos, dependiendo del contexto social y del momento del que estamos hablando. La diáspora y sus efectos hace también plantearnos otra cuestión, si realmente lo judío, al estar asimilado tanto a lo que es la cultura laica de los países en los que viven los judíos, hacen que lo judío, lo genuinamente judío, se quede como algo secundario o hace que realmente ese judaísmo pueda convivir en la misma situación, en las mismas circunstancias, en una relación de igualdad, junto con lo que no es judío. Lo que sí que es verdad que esta literatura está marcada también por el mantenimiento de esta identidad judía, eso es clarísimo, pero a la vez también por una integración, de tal forma que a una serie de autores que a mí me parece que son fundamentales dentro de la literatura judía contemporánea, sobre todo por su influencia posterior y que fueron además testigos visuales de grandes acontecimientos de un siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, verdaderamente confuso y muy convulso a la vez, si me permiten la expresión, marcado por también dos hechos históricos fundamentales, como es la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Hechos que además condicionan esta literatura porque dentro de lo que es el contexto geográfico europeo hay un movimiento muy importante de fronteras, de reorganización de territorios que marcan la cultura también de estos judíos, que se mueven muchas veces entre varias lenguas, varios países, distintas nacionalidades, distintas entidades, una lengua materna, una lengua que tienen que incorporar y que tienen que aprender, aparte de su hebreo y su tradición judía, con lo cual da lugar pues, a vidas realmente apasionantes de autores que a lo mejor conocemos de oídas, pero que, bueno, en esta conferencia, pues bueno, me permito hacerles un breve esbozo de cada uno de ellos. Sobre todo por la influencia que han tenido en la literatura posterior y sobre todo porque ocuparon un lugar privilegiado, maravilloso dentro de lo que es esos círculos de intelectualidad europea que les puso en contacto también con otros escritores que forman parte de nuestra cultura universal, algunos de ellos no judíos, de los cuales pues hay una relación a veces de amistad, de trasvase de conocimientos, de compartir también literatura y, en fin y al cabo, que es de lo que se trata, pues de un enriquecimiento cultural, es decir, aprender los unos de los otros. Voy a empezar por un escritor que es Max Jacob, o El encanto de Montmartre. Este escritor tuvo el privilegio de vivir en ese periodo de inicio anterior de la Primera Guerra Mundial, en contacto con toda la bohemia parisina, con poetas, escritores, artistas de la talla de Picasso, Juan Gris, Apollinaire, Modigliani, dentro de una cultura francesa que tenía también una importante marca judía, a veces también de origen hispánico, porque no hemos de olvidar que aunque en Francia hay una cultura askenazí muy importante, centroeuropea, hubo también muchas comunidades judías expulsadas de España que se asentaron en ciudades como Bayona, País Vasco francés, que fueron también la base y la relación con otras comunidades, en este caso europeas. Escribe sobre todo novela mística, a veces en un estilo muy coloquial, muy bromista, anécdotas muy disparatadas que enlazan muy directamente con lo que es el surrealismo y la vanguardia. Y, por desgracia, pues a pesar de que se convierte al catolicismo, no fue suficiente y muere en 1944 en el campo de concentración en Drancy, en Francia, que fue uno de los primeros campos de exterminio en territorio, en suelo galo. Él decía que la literatura ha de ser una literatura para ser digerida. E igual que el cuerpo se alimenta de comidas olvidadas, él decía, la obra del escritor incorpora lo que ha aprendido en el pasado para utilizarlo en el presente. La literatura tendría que ser precisamente una lectura, en este caso, digerida. Tiene obras muy importantes en esa conversión a su cristianismo en 1915 y tratados, textos que hablan pues, de distintas memorias de personajes. Hay unas colecciones de textos epistolares muy interesantes con todos los círculos de la bohemia de Francia y sobre todo el influjo de las vanguardias y cómo él introduce en sus textos personajes típicamente judíos que él conoce de su infancia, de su tradición, pasados un poco por el tamiz de esas vanguardias europeas. Otro autor importante, moviéndonos ya hacia el centro de Europa, es Joseph Roth. Es un judío también de origen austriaco, que su obra se centra principalmente en la caída de los imperios. Tiene obras muy importantes como el Hotel Savoy, El busto del emperador, La leyenda del santo bebedor, y forma parte de una nómina importantísima de escritores centroeuropeos del siglo XIX. Él, en su teoría un poco política, como judío, porque vive en un periodo en el cual hay una monarquía, y es un nostálgico precisamente de esa monarquía anterior a la Primera Guerra Mundial, porque considera que es un crisol donde hay distintos pueblos y culturas unidos por la fidelidad hacia un emperador. Con la caída de los Habsburgo en 1918, al hilo de eso escribe precisamente un librito satírico que se llama precisamente El busto del emperador. Habla precisamente de cómo la llegada de esos nacionalismos tras la Primera Guerra Mundial echa al traste pues una idea de convivencia y de cultura, porque el nacionalismo no deja de ser
según él, una forma de reducir la cultura, de reducir las peculiaridades de cada territorio y no solamente reducirlo, porque si se quedase en esa reducción no sería del todo negativo, pero siempre esa reducción trae consigo el que haya un rechazo al otro, al vecino, a lo diferente. Entonces, muchas veces los nacionalismos, que es lo que explica también Josep Roth en sus obras y nos deja constancia de ello, muchas veces a estos nacionalismos les cuesta digerir y asimilar el que haya otras culturas diferentes, otras tradiciones, otras etnias, otros grupos humanos, en definitiva, que ponen las bases, tristemente, para lo que luego tiene lugar precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Igual que otros escritores, otros de los que hablaré después, Josep Roth tiene una obra fundamental que es la Marcha Radetzky, tiene el mismo título que la pieza musical, donde habla de la familia Trota, una familia judía, desde finales del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, distintas vicisitudes. Entonces utiliza todo el contexto, todo el marco histórico que él conoce a la perfección, porque era lo que él había vivido, lo que él había experimentado, reflejado en esta familia. Se ha comparado quizá esta Marcha Radetzky de Josep Roth con la obra de Thomas Mann de los Buddenbrook, que es también la vida de una familia alemana, no judía, y las distintas vicisitudes en el contexto de la Gran Guerra. Su obra fue quemada por los nazis después, trabó una gran amistad con Stefan Zweig en Ostende y en Ámsterdam, y en los años 30 se convirtió al catolicismo. Aparte también fue periodista, colaboró en distintos periódicos de la prensa de la época, y él mismo forma parte después de esa literatura alemana desterrada, tiempo después por los nazis, y fue convertido pues, en un autor totalmente proscrito. El lenguaje donde se habla, una lengua en la que se escribe de forma diferente. Sus personajes muchas veces son antiguos combatientes de la Primera Guerra Mundial, esta familia Trota, judíos que forman parte también de su infancia, y este autor, en cuanto a su judaísmo como tal, lo considera como algo totalmente accidental. Algo importante también en estos autores es precisamente esa conciencia de etnia, de pueblo, de lo hebreo, de la religión. En este caso, Josep Roth nunca sufrió por ser judío, ni siquiera se enorgulleció de ello. Creía que era algo, pues eso, totalmente accidental. Sí que es verdad que fue perseguido en los años 30 por los nazis, pero bueno, finalmente murió totalmente, no olvidado, pero en unas circunstancias muy trágicas, totalmente alcoholizado, aunque su obra luego pues, tuvo una repercusión posterior en todas las personas que formaron su fundación y que publicaron toda su obra. Él mismo se consideraba un escritor también proscrito, porque en los últimos años de su vida vio cómo su obra languidecía, cómo era constantemente rechazada y no era entendida. Él, de origen austriaco, es un escritor en lengua alemana, aunque también conoce el hebreo, hizo traducciones al austriaco de escritores franceses, ingleses, otros escritores también alemanes, hizo muchas refundiciones y mucha crítica literaria. Y lo que él achaca al siglo XX, en uno de sus textos, dice: solo el siglo XX puede jactarse de haber creado la figura del escritor al que se le presta atención en todo el mundo, pero que para su patria realmente está muerto. Entonces él se consideraba los últimos años realmente un muerto en vida. Y su obra, pues olvidada durante un tiempo, vuelve otra vez con fuerza años después a publicarse. Otro autor que habla precisamente también de todas estas situaciones es Stefan Zweig, compatriota, amigo de Josep Roth también. Sus primeras obras protestan totalmente contra la intervención militar alemana en esta Primera Guerra Mundial, y hay una famosa frase en la que comparte ideología política por su condición de judío y que en el busto del emperador Josep Roth, con esa caída de los imperios, critica o pone sobre la mesa, y es la siguiente frase lapidaria que Stefan Zweig repetía y formaba parte de su conciencia, una conciencia que luego pues, le provocó muchísimos sinsabores, porque vio cómo la idea o el mundo, la idea que él tenía del mundo precisamente se derrumbaba.
Y Stefan Zweig decía que antes de 1914 la tierra era de todos, antes de ese auge o de esa llegada de los nacionalismos. Claro, tenemos que pensar que en muchos países centroeuropeos, la antigua Checoslovaquia, Austria, Alemania, Polonia, las fronteras eran un poco diferentes o comprendían territorios que ahora pertenecen a otros países. Entonces, la mezcla racial era muy, muy fuerte. Mezcla racial y mezcla también, en este caso, religiosa, incluso de lenguas, porque había una minoría, por ejemplo, alemana en Polonia que hablaba alemán, pero que escribía en checo y al contrario. Era un cruce de lenguas, muchísima influencia también de las comunidades judías húngaras. En Austria pasaba igual, pero también con una fuerte unión y conexión con las juderías y con las comunidades intelectuales de la zona de Praga, de la antigua Checoslovaquia, que hablaban checo, pero que se comunicaban también en alemán y a veces incluso en polaco. Entonces, toda esa mezcla, esa torre de Babel, que tiene un poco relación con lo que les comentaba anteriormente de la comunidad sefardí de Ámsterdam, es lo que se vivía en Europa en ese momento. Es ese mundo abierto, intercultural, totalmente cosmopolita, al que los judíos estaban acostumbrados a vivir desde sus orígenes en distintos territorios. Y cuando algún hecho en concreto tambaleaba o ponía en peligro esa situación, ya fuese en la Edad Media, el Renacimiento, en la época actual, pues hacía que ellos evidentemente pues, manifestaran su desazón, su tristeza, su preocupación, porque ellos como minoría, junto con otros grupos, estaban puestos en el ojo del huracán, si me permiten la expresión, por así decirlo, de totalitarismos, de formas de gobierno pues, que no aceptan, en este caso, lo que es la diferencia. Stefan Zweig estudia sobre todo filosofía, pertenece a una familia judía acaudalada, con una situación económica muy desahogada, lo cual le permite viajar. Escribe teatro, artículos periodísticos, viaja a distintos países, incluso llega a América, recorre prácticamente toda Europa y se codea con grandes figuras de la literatura europea del momento, judíos como Thomas Mann, Rilke, escultores como Rodin, escritores rusos también como Gorky en este caso, y el judaísmo, de nuevo, igual que hablamos en Joseph Roth, es algo accidental y que no supone nada especial en su vida. Para Stefan Zweig también el judaísmo no forma parte de su educación como tal, porque su familia es laica. Muchos de estos escritores vienen de círculos que, bueno, mantienen su judaísmo, pero no de una manera ortodoxa, de tal forma que ellos sí reciben una instrucción, una tradición judía, pero no están ligados a una sinagoga, no están ligados a una yeshiva, a las yeshivot, a las escuelas talmúdicas, no reciben una enseñanza directa, por ejemplo, de un rabino, en Talmud, en la Torá, sino que es una tradición judía muy simple, muy sencilla, que se basa pues, en tradiciones o en ritos muy, en este caso, muy básicos. Es algo, por lo tanto, accidental. En este caso sí que es verdad que Stefan Zweig él no manifestó nunca abiertamente su política antisemita o su política en contra del antisemitismo de los nazis, ni a favor de los judíos que estaban en ese momento perseguidos. Esto le valió pues eso, muchas críticas, sobre todo de pensadores como la filósofa Hannah Arendt, porque él podía quizá haber hecho más. Muchos escritores, claro, aquí también hay un punto importante que es el compromiso. Hasta qué punto estos escritores se comprometen y luchan contra esta situación o por lo menos denuncian la persecución ya de los judíos en la Shoah durante el exterminio nazi. Pero en el caso de Stefan Zweig, él no dice nada y no se manifiesta abiertamente. Aunque sí que es verdad que en los años 30, con ese avance del nazismo, se empieza a prohibir su obra en Alemania, en Italia y emigra a París. Luego en el Reino Unido, donde obtiene la ciudadanía, pero realmente pues tiene miedo y huye a América del Sur. Y finalmente se suicida en Brasil, en la ciudad de Petrópolis, pensando que el futuro de Europa iba a ser terrible e incluso augurando en muchos de sus escritos, que hay una larga tradición epistolar cuando se instala con su segunda mujer ahí en Petrópolis, en Brasil, donde él expresa el miedo que siente a que el nazismo no solamente
se extienda en Europa viendo lo que está ocurriendo, porque también parte de su familia, amigos mueren en los campos de concentración, sino también que ese nazismo se extienda absolutamente por todo el mundo, por los 5 continentes. Entonces, él llega un momento que al huir y al exiliarse en Brasil, pues parece que pierde toda identidad, toda conexión. Es un momento muy doloroso en su vida, porque sabe que se acerca el final, y se despide en una de las cartas con las siguientes palabras. Él dice: creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó y la libertad personal el bien más preciado sobre la tierra. Nunca tendré una patria, un editor. Nunca regresaré a todo lo que existía, lo que nos está esperando en aquellos tiempos que tenían paz para darnos. En ese momento, él se despide porque efectivamente pues, lo ha perdido absolutamente todo. Y dice que sin haber perdido un padre, está de luto por toda la humanidad. Nos han quedado pues, muchos textos traducidos de este escritor, Stefan Zweig, que es fundamental sobre todo pues, para entender una parte de la historia y del pensamiento filosófico y político de estas comunidades judías, sobre todo en la zona en Austria. Un círculo muy, muy, muy importante. Otro escritor destacable en la zona de Polonia es Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel de Literatura en 1978. A diferencia de los 2 escritores anteriores, él sí tiene una conciencia de lo judío, pero dentro de un proceso de secularización, de tal forma que los judíos, manteniendo su propia identidad, se asimilan a una cultura dominante, pero sin dejar de ser judíos. Él recibe una formación ortodoxa, hijo y nieto de rabinos, hermano de dos novelistas muy importantes, Israel Joshua Singer y Stan Kreitman, y es un judío polaco, crece en Varsovia, rodeado durante toda su vida de una violencia antisemita sistemática, siempre, no solamente en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial o durante el Holocausto nazi o durante el exterminio, en los años oscuros, sino a principios incluso del siglo XIX, principios del siglo XX, toda su familia, sus descendientes que viven en esta zona, en Polonia, sufren constantemente ataques antisemitas. Es un escritor que, a diferencia, por ejemplo, de Stefan Zweig o de Joseph Roth, escribe en yiddish, que es una lengua mezcla de alemán, hebreo, polaco, que toma algunos préstamos también de otros idiomas, pero sobre todo lenguas centroeuropeas. Hay una variante del yiddish también que tiene parte de vocabulario que viene del húngaro, y recibe además una educación tradicional judía. Fue profesor de hebreo en la ciudad de Bilgoray y tradujo al yiddish parte de obra de comunidades judías o de autores judíos del momento, a los que conoce, aunque la separación geográfica sea bastante. Obras, por ejemplo, de Stefan Zweig y de Thomas Mann, lo traduce sistemáticamente al yiddish. Es un novelista que cultiva el cuento, la novela corta, novelas infantiles y luego otros textos que se centran mucho en las comunidades judías hasídicas o pietistas o más ortodoxas de esta zona de Polonia y de todas las comunidades centroeuropeas, de origen puramente askenazí. Una de sus obras más importantes, que se llama Satán en Goray, habla precisamente de un hecho histórico de la existencia en el siglo XVII del falso Mesías, Shabbatai Tzvi, y toda una fiebre mesiánica que surge dentro de la escuela del hasidismo, del pietismo, con los inicios también del desarrollo de la cábala en esta zona de Polonia, y de esta forma retoma esa tradición para crear como una especie de metáfora de una crítica también de la aparición de esos falsos mesías. Participa en la resistencia antinazi y finalmente emigra a Estados Unidos en 1935. Puede huir de Europa y también muchas de sus obras son traducidas a otros idiomas cuando finalmente le dan el premio Nobel en 1978. Él muchas veces se definía como un nómada cultural, cuya patria estable fue el yiddish, que era su lengua de exilio, pero también su lengua materna. Muchas veces en algunas entrevistas, pues este autor se le preguntaba por qué escribía en yiddish, que no deja de ser una lengua moribunda. El yiddish actualmente no se habla, igual que otras lenguas que están muertas, aunque hay una abundante literatura
Y algunas comunidades judías, por ejemplo en la zona de Brooklyn, en Nueva York, comunidades judías ortodoxas, sobre todo en Israel, Yesharim, Jerusalén y demás, sí que hablan en yiddish, conservan ese idioma, pero es una lengua muy minoritaria y no está muerta, pero es ciertamente, tiene cierto carácter moribundo, como les digo. Entonces, muchas veces le preguntaban, ¿y usted por qué escribe en esta lengua yiddish, que es una lengua moribunda? Dice, porque creo en la resurrección. Dice, estoy seguro de que millones de cadáveres hablan yiddish. Y si se levantaran de sus tumbas, un día dirían, ¿hay algún libro en yiddish para leer? El yiddish es el idioma de la diáspora, sin tierra, sin límites, que no depende de ningún gobierno. Y a partir de ese yiddish es cuando él desarrolla también su propia literatura, que muchas veces es una nostalgia, una recreación de su infancia, de sus pueblos, de alejados muchas veces de esa ortodoxia, una lengua que además se ve muy fortalecida en el periodo en que los judíos viven en el gueto. En este sentido escribe, por ejemplo, la familia Moscat, que habla precisamente de todas estas cuestiones. Y además su obra refleja un fresco impresionante de cómo era la vida cotidiana muy curiosa de esas primeras comunidades judías o de esas comunidades judías asentadas en Polonia justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Vida cotidiana con sus problemas, con sus preocupaciones, las relaciones entre distintas juderías, los problemas con los rabinos, los casamientos, la infancia, las mujeres, las celebraciones de las fiestas, lo que era la vida diaria de este grupo de seres humanos. Él, de todas formas, pensaba que la literatura no servía para cambiar las cosas. Él, en sus obras también, algo que Stefan Zweig también se le critica, es que no menciona en ningún momento ni el nazismo ni los campos de concentración. En sus obras, por supuesto, aparecen supervivientes del Holocausto, pero no es lo fundamental y por ello pues, fue muy criticado. Él siempre decía que un escritor pues, puede estimular la mente, pero no dirigirla, porque hay solo dos cosas que pueden cambiar en el tiempo el transcurso de la historia y de los acontecimientos, que es el paso del tiempo y la figura de Dios, que para él es algo inexorable. Otro autor un poco en la misma línea, pero que hace un fresco de estas comunidades judías, pero también con una implicación política muy fuerte, es Yehuda Elberg. Escribe también en yiddish, es hijo de rabinos, tiene un origen también polaco, estuvo en el gueto de Varsovia y participó en su levantamiento en 1943. Incluso luego en el año 1944 organiza lo que es el primer comité judío en Lublin y la agencia de noticias judía polaca. Tiene obras muy críticas a través de artículos periodísticos que él escribía también como corresponsal de guerra y una obra muy curiosa que les invito a leer también, igual que todas las que he ido citando, como es El Imperio de Karman el Lisiado, donde retoma toda esa tradición judía y todo ese contexto histórico-cultural que refleja también Isaac Bashevis Singer de la mano de un personaje que se llama Karman. Es un judío lisiado, minusválido, pero que a pesar de su minusvalía física es muy inteligente, muy listo, muy sagaz y muy astuto, mucho más que todas las personas que viven en su comunidad, de los cuales pues, siempre intenta sacar un beneficio. Otro escritor dentro de esta literatura judía contemporánea es Elias Canetti, el Premio Nobel de Literatura en 1981, de nacimiento búlgaro, pero a su vez su familia desciende de familia sefardí, originaria parece ser de Cañete, del pueblo de Cuenca, que emigra a Bulgaria, a la zona de los Balcanes, tras la expulsión de 1492. Él es químico de profesión, pero se dedica de lleno a la literatura. Su familia de origen paterna es de este pueblo de Cañete, pero por parte de su madre tiene un apellido típicamente judeo-sefardí, de familias asentadas en Italia, que es el apellido Arditi, en una ciudad muy importante que tiene una comunidad judía muy floreciente, que es la ciudad de Livorno, patria y ciudad natal también de Modigliani, del pintor de la Bohemia de Montmartre. Su idioma de infancia es el ladino, pero él habla alemán y búlgaro con sus padres, que era la lengua culta. Aprende inglés cuando va a Inglaterra, vive en distintas ciudades europeas como Viena, Suiza, Frankfurt, traba amistad con Bertolt Brecht, Robert Musil
y las Anna y Alma Mahler, las hijas y familia también del compositor alemán. Cuando el auge del nazismo se hace muy fuerte, en 1938, se va a Londres y realiza una serie de estudios filosóficos, sobre todo sobre el nazismo, su obra magna, que estuvo más de 30 años escribiendo, que es Masa y Poder. Él se nacionaliza inglés por una necesidad, por pura supervivencia, pero siempre le resultó extraño todo lo británico. Incluso tiene unas obras muy críticas de esta época en el que critica pues, precisamente las distancias sociales, muchas veces la soberbia, el carácter británico. Y en sus últimas obras, sobre todo La lengua absuelta, hace distintas investigaciones filológicas de lo que para él supone las lenguas. Él precisamente que crece en un mare magnum, en una torre de Babel. Él nunca olvidó el sefardí, pero curiosamente sí que olvidó el búlgaro como lengua. Lo dramático, las circunstancias más especiales de su vida, como la infancia, él lo recordaba en español. Pero el búlgaro, que es un idioma que pierde después, él recuerda en muchos de sus escritos que ese búlgaro a él le viene a la memoria, pero traduciéndolo al alemán, que es la lengua en la que él se maneja y en la que normalmente se inscribe. Su judaísmo es un judaísmo errante, del que tiene conciencia desde un primer momento, pero lo vive de una forma distinta a los anteriores escritores que he citado. Redescubre ese origen sefardí que está en su interior, pero que a veces él tiene la sensación de que está perdiendo, cuando en 1954 hace un viaje a Marrakech y precisamente entra en contacto con el barrio de la Mellah, que es el barrio judío de esa ciudad marroquí, y habla el ladino y escucha por primera vez el ladino. Ese concepto, como les digo, de judío errante que no solamente vive en distintos territorios, sino que aprende distintas lenguas también para sobrevivir. Él en muchas ocasiones decía que todo lo judío le llenaba de miedo porque podía hacer presa del mismo, nombres familiares, el destino, tipos de preguntas, respuestas que muchas veces penetran hasta el interior de tu espíritu. Dice, quizá toda alma tenga que ser alguna vez judía para encontrar el corazón perdido de las cosas. Él está enterrado en Zúrich, en la última ciudad donde vivió, en Suiza, y está enterrado junto al escritor James Joyce. Dentro de esa nómina también de autores, pero moviéndonos en otro contexto geográfico, tenemos a escritores como Marco Ricardo Barnatán. Es un poeta de origen judío-argentino que se nacionaliza español desde 1981, gran conocedor de la cábala, ha recibido distintos poemas de premios Adonais de poesía, pero sobre todo sus estudios y su obra, que es muy diversa, aparte de distintas traducciones de autores franceses y europeos, se centra sobre todo en el misticismo judío, la cábala y el Zohar. Estas comunidades judías argentinas descienden directamente de judíos sefardíes que marchan en un determinado momento hacia el Nuevo Mundo, y apellidos también de personajes o de mezcla de comunidades judías también, en este caso, del norte de Marruecos. Esta literatura que destaca precisamente a Ricardo Barnatán y a los escritores anteriores, se mueve un poco en una literatura a veces al margen, una literatura al límite o residual, que siempre intenta buscar su sitio. Es una literatura a veces un tanto anómala, que con la llegada de regímenes totalitarios, como les dije anteriormente, no es comprendida ni es entendida en toda su dimensión. Muchas veces estos literatos judíos, estos escritores judíos, precisamente por estar al margen, consideran que esta literatura, o la literatura en general como manifestación artística, avanza precisamente gracias a ermitaños, herejes, soñadores, rebeldes, escépticos, y todo lo que es diferente o en algún momento se sale de la norma. En el ámbito de lo que es la Unión Soviética, Rusia, el Imperio Ruso, hay un escritor muy importante que a mí me parece también fundamental un poco para entender el transcurso de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial en esta zona. Rusia como territorio, la Unión Soviética, su vasta extensión geográfica, ha sido siempre en el plano literario, ya no solo judío, sino también europeo, la gran desconocida. La lejanía cultural, la lejanía geográfica
hizo que esta literatura se empezara a descubrir a partir del finales del XVIII, principios del siglo XIX. Y fue realmente un descubrimiento. Autores que nos parecen fundamentales y clásicos como Dostoyevsky, Turgeniev, Tolstoy o Máximo Gorki, por ejemplo, o Gogol, eran autores que prácticamente eran desconocidos a principios del siglo XIX a través de otros escritores del naturalismo ruso, del literalismo, sobre todo de la zona de Francia, de las corrientes del realismo y demás. Se da a conocer precisamente esta literatura rusa que desde un momento causa verdadera sensación. En este contexto, Vasily Grossman es escritor de origen ucraniano, también siente su judaísmo como algo no especial. Otra vez volvemos a ese judaísmo accidental del cual hablaba Stefan Zweig, hablaba Joseph Roth y otros escritores, y su labor fundamental está o no se entiende, mejor dicho, sin su activismo y su compromiso político dentro de la Unión Soviética. Tiene una obra fundamental que fue prohibida y no se publicó en la Unión Soviética hasta el año 1988 bajo el gobierno de Mikhail Gorbachev, que es Vida y Destino, que habla de una vida de una familia judía en la Rusia zarista hasta los años 30, principios de los años 40. Es un poco como los Buddenbrook o la familia Trota, de la que hablaba anteriormente en la marcha Radetzky de Joseph Roth. La importancia también de Vasily Grossman es que es un testigo ocular como periodista de los primeros documentos del Holocausto y usado después en los juicios de Nuremberg. Tiene una colección de cartas y de escritos periodísticos que hablan de él como poniendo sobre la mesa su testimonio en los campos de concentración de Treblinka y Majdanek. De hecho, tiene un libro que se llama El infierno en Treblinka, donde habla precisamente pues, de esta situación, de cómo bueno, pues los aliados lideran esos campos. Aparentemente lo judío se acepta, hay una labor de salvamento de esos judíos supervivientes, pero después de la Segunda Guerra Mundial él defiende una serie de posturas que empiezan a chocar en este caso, pues, con la política de Stalin, que es claramente antisemita. Su obra, por lo tanto, se censura y tiene bastantes problemas en publicar precisamente pues, toda su producción literaria. Sufre las purgas, incluso de los años 30, vive en Stalingrado, en la ciudad de Kiev. Es testigo incluso después de la violencia de los aliados contra los civiles alemanes, los últimos años de la guerra, cuando ya los nazis dan por perdida la contienda. Él se expresa sobre todo en lengua alemana y en ruso, pero es un personaje, un judío, en este caso, que a pesar de pertenecer a una comunidad como la de Kiev y la comunidad de Ucrania, donde él nace, el yiddish no está tan fuertemente asentado o no es una lengua tan extendida como ocurre, por ejemplo, en las juderías del centro de Europa, de Polonia, Checoslovaquia, Lituania. Esta zona de Ucrania no utiliza tanto el yiddish, aunque sí comparte gran parte de tradición de este judaísmo ashkenazí ortodoxo. Vasily Grossman pone un poco el punto de inflexión o el inicio de lo que luego será precisamente, si enlazamos con los campos de exterminio, con la Shoah, con el Holocausto, de un tipo de literatura que es muy importante, también desconocida, que a veces se le ha quitado por así decirlo, se le ha restado no importancia, pero no se ha colocado en el lugar que le corresponde, porque se ha considerado que es una literatura de testimonio que simplemente cuenta precisamente eso, la experiencia de unas personas, pero sin ningún tipo o sin otro valor literario diferente que lo especifique como algo peculiar dentro de la literatura judía, pero que sin embargo es muy importante porque nos permite reconstruir también esta parte de la historia. Parte de la literatura de la que voy a hablar ahora es la literatura de la Shoah. La literatura de la Shoah, la palabra Shoah en hebreo, que significa devastación, holocausto, destrucción, pero no una destrucción simple, sino una destrucción de grandes magnitudes. Estamos hablando de una destrucción, de una aniquilación, por así decirlo, la raíz Shah. Primo Levi, precisamente en este inicio de esta literatura de la Shoah, tiene una frase que a mí me gusta mucho y realmente me toca bastante.
que dice lo siguiente, para resumir la situación. Dice, llegó la noche y fue una noche tal que se sabía que los ojos humanos no habrían podido contemplarla y sobrevivir. Y a la vez incluye, en uno de los supervivientes de la Shoah, incluye este salmo, el Salmo 78.6, que aparece en el Antiguo Testamento, que resume muy bien también el carácter de transmisión o el carácter que tiene la literatura judía de recuerdo, de memoria. Algo que va dentro de la propia idiosincrasia del judaísmo, con todas las circunstancias históricas que han sufrido. Ellos siempre tienen la idea de que la tradición ha de mantenerse y aunque algo se rompa, siempre consiguen, pues bueno, sobrevivir, sobreponerse a las adversidades, y eso tiene que continuar para que una generación lo cuente a la siguiente y de esa manera continúe el illum temporo, como si fuera un continuum, o sea, una continuidad histórica, de tal forma que un judío del siglo XXI se encuentra espiritualmente y culturalmente unido íntimamente con un judío del siglo VIII, del siglo X o un judío del siglo XVII. O sea, ahí hay una tradición que sigue y en ningún momento se rompe, sino que continúa. Este Salmo 78.6 dice lo siguiente: para que lo sepa la nueva generación, los hijos que nazcan permanecerán y lo contarán a su vez a sus hijos. Es decir, el recuerdo. Si han estado en Israel, hay muchos monumentos en distintas ciudades del país donde siempre se insiste en lo mismo: recordar, recordar, recordar y no olvidar, no olvidar. Este concepto repetitivo muchas veces, que forma parte también de la cultura judía israelí actual, histórica a lo largo de los tiempos, tiene ese motivo, esa razón de ser. Es además una postura que a veces ha sido pues muy criticada, sobre todo en Israel, por las nuevas generaciones que piensan que, bueno, hay que pasar página, que hay que seguir avanzando, y el quizá no estar recordándolo continuamente no quiere decir que lo hayamos olvidado, pero hay que avanzar. Entonces hay ciertas corrientes historiográficas dentro del Israel moderno, pues defendido por historiadores jóvenes y demás, que no sufrieron el Holocausto, pero que su familia sí que lo sufrió, y que tienen un poco esa espada de Damocles en esa tradición familiar y cultural dentro de lo que es Israel, que es importante recordar, pero también hay otras cosas importantes, aparte de estar continuamente o haciendo un lavado de conciencia, por así decirlo, de lo que fue el Holocausto, de lo que supuso ese sufrimiento para millones y millones de personas, no solamente judíos, sino también de otras minorías étnicas y religiosas, de tal forma que se puede avanzar. Esta literatura de la Shoah, de la cual voy a hablar ahora, está muy condicionada por la situación de vida en los campos de concentración y anteriormente por la vida en los guetos, en las leyes raciales anteriores a la construcción de los guetos en ciudades europeas, y sobre todo muy posteriormente a el concepto que tienen de la supervivencia parte de estos escritores. Y también previo a esos campos de exterminio, a esa solución final, la estancia en los campos de tránsito previos a esos campos, como les digo, de exterminio. Tenemos dentro de esa literatura del gueto un libro interesante, que es La crónica del gueto de Varsovia, de Emanuel Ringelblum. Este libro supuso una ayuda fundamental, sobre todo para la posterior reconstrucción histórica y como fuente de información para los aliados, lo cual pues no deja de ser quizá un triste contrasentido, porque qué grado de participación o qué grado de, mejor dicho, de información tenían los aliados de todo lo que estaba pasando. Podían actuar, no podían actuar, se dieron cuenta demasiado tarde de la dimensión y de la magnitud del problema en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esta obra de la crónica del gueto de Varsovia, lo importante es que no es un testimonio del yo individual como judío Emanuel Ringelblum, sino es un relato objetivo en forma de diario,
que además tiene un aspecto muy interesante, porque él se plantea o nos hace cuestionarnos o preguntarnos realmente qué información tenían los judíos y los aliados del exterminio cuando obtuvieron esa información. Es una obra que está escrita además en yiddish, tiene partes en polaco, frases y expresiones en alemán, hebreo coloquial y ruso. Y además tiene una porción del texto escrito en alfabeto hebreo, pero aljamiado, es decir, como una especie de código secreto para que los alemanes no lo descifraran. Emanuel Ringelblum, antes de ser fusilado, tras el levantamiento del gueto de Varsovia, colocó en distintas partes del gueto su obra metido dentro de unas latas de comida y dejó escrito dónde estaban esos 3 puntos de los diarios, dónde encontrar esos textos para que posteriormente fueran publicados. Él además forma parte de un ejercicio de conciencia dentro de esa literatura y de la vida en la Shoah, en el Holocausto, porque Emanuel Ringelblum pudo haberse salvado perfectamente. Él vivía en Suiza, tuvo la oportunidad, en ese momento era estudiante en la universidad, estaba completando su doctorado, y él podía haber tenido la posibilidad de huir a Estados Unidos y huir del nazismo, pero su conciencia le impedía abandonar a Polonia, a su país y a Varsovia, su ciudad. Y justo en el momento más delicado, más violento de este antisemitismo, él se va a Varsovia y de forma voluntaria se interna en el gueto con su familia, con su mujer y con su hijo, que también son fusilados, los 3 puntos, en ese levantamiento y en ese intento fallido del levantamiento del gueto de Varsovia. Muchas veces estos textos, que además cuentan con una edición española muy buena, están escritos en forma de carta, quizá también para despistar. Muchas veces tiene un estilo también muy telegráfico para que de esta forma no levante sospechas por si cae en manos de quien no debe caer. Es un texto fundamental que habla no solamente de circunstancias políticas, de cómo se estaba gestando ese levantamiento del gueto de Varsovia, sino también aspectos cotidianos como el precio del pan, lo que le pasa a una familia vecina que ha muerto, enfermedades, cómo el gueto cada vez se va cerrando más, y en un espacio de población destinado a lo mejor a 2.000 personas, hay momentos que viven más de 30.000, 40.000 personas, con las consecuencias sanitarias, de insalubridad, de enfermedades, de hambre, situaciones verdaderamente trágicas. Se hablan incluso de suicidios, de personas que se tiran por la ventana de su vivienda porque no pueden soportar esa situación. De todo ello da cuenta Emanuel Ringelblum. Él dice que ese diario es fácil de escribir, o que es un compromiso fundamental para saber realmente qué es lo que está sucediendo. Según él, pues hace falta saber lo que hay, y el método precisamente para conseguir esto, pues reunir a la gente en torno a un vaso de té, de café, e ir apuntando lo que iba sucediendo, de tal forma que él hace un doble trabajo. Por una parte es un cronista y a la vez escribe ese diario reflejando pues un poco las circunstancias de estos personajes. Otro autor que también es importante, que no vuelve precisamente, no vuelve de la Shoah, porque dentro de esta literatura hay literatura de autores que no regresaron porque fueron asesinados en los campos de exterminio, y otros que sí que volvieron para dar testimonio y también poner en valor precisamente las obras de estas personas que murieron. Conocido es el diario de Ana Frank, por supuesto, pero también hay otro diario que quizá no conocen o que no es tan difundido, y que tuvo también una repercusión muy importante. Si en Holanda tenemos la figura de Ana Frank, en Polonia está el diario de Ruth Kalaskier, que es una chica polaca, que a diferencia de Ana Frank no vivió escondida, vivía en el gueto de Betzin, trabajaba en una fábrica, y igual que Ana Frank esconde su diario en los peldaños de una escalera, de la escalera de la casa donde estaba oculta, Ruth Kalaskier esconde ese cuaderno también y se lo dice a una amiga en esa casa. Es un diario muy cortito, del cual se tuvo noticia a través de
la hermanastra o la hermana de Ruth Kalashkier, porque el único superviviente de la familia fue el padre, en Israel, casó con otra mujer, tuvo 2 hijos, y la hija de este segundo matrimonio del padre de Rutka, ese superviviente que murió a finales de los años 80, Otto, precisamente descubre de forma accidental pues, los manuscritos de una maleta. Él sabía que su padre, cuando emigró a Israel, había tenido otra familia que murió en el Holocausto y, claro, ya descubre fotografías de sus hermanos que no conoció, por supuesto. Entonces, el padre le cuenta un poco la historia de su mujer, de Débora, de su hijo Genius, de su hija Rutka, y ella empieza a interesarse, descubre ese diario y lo pone en conocimiento para publicarlo, es invitada a Polonia, una serie de actos institucionales, y se le da también un poco el valor. De hecho, Ruth Kalashkier se la conoce como la Ana Frank polaca. Es un diario bastante más cortito, lo empieza a escribir más tarde que Ana Frank, y por desgracia, pues bueno, no puede continuar, porque en el momento en que lo deja es cuando la Gestapo entra en su casa, les detiene y son llevados a un campo de exterminio. Otro autor importante, que es Peter Hinz, también escribió un diario de Praga de 1941 a 1942, y su obra, principalmente, deportado luego a Terezín y a Auschwitz, pasa por un campo de tránsito, porque él, aunque se convierte al catolicismo, es separado de su familia con 14 años, dirige una revista juvenil en un campo de tránsito, una revista que se llama Bedem, y además dibuja, él era un estupendo dibujante, y hay un dibujo muy, muy interesante que él hace, símbolo de la Shoah, que es como si de la tierra estuviese saliendo humo y aparece un sol, un poco al estilo de estas novelas de Julio Verne, del cual pues, Peter Hinz era un lector voraz. Etty Hillesum, una mujer también que estuvo resistiendo en Holanda, en el campo de Westerbroek, que era un campo de tránsito hasta llevar a los judíos al campo de exterminio, y tiene un diario muy importante que habla de cómo se organiza la lucha y la resistencia judía en Holanda en 1941-1943, y una obra que es fundamental, que luego se recupera gracias a supervivientes y amigos de la familia, que es El corazón pensante de los barracones. Etty Hillesum, además, tiene un judaísmo, o representa lo que es un judaísmo solidario, igual que Manuel Ringenblum, que vuelve a Varsovia y se confina en el gueto de forma voluntaria. Etty Hillesum elige la deportación voluntariamente. Ella sabe que corre peligro, que la situación está cerca, y en lugar de esconderse, ella se presenta ante las autoridades alemanas, es decir, se entrega con toda su familia. Muchas veces ella en sus escritos habla de esta tradición judía, de este continuum, que a pesar de que ella muera, algo va a seguir. Hay algo en el espíritu, algo en la vida de los judíos que va a continuar siempre, sí o sí. En una de sus memorias, en uno de sus textos, dice precisamente: quisiera vivir muchos años para poder explicarlo posteriormente, mas si no se me concede este deseo, otro continuará viviendo mi vida desde donde terminó. Es decir, ese continuum, esa línea que les explicaba anteriormente de esta tradición judía. Irene Nemirovsky, otra escritora de la cual tenemos novelas muy, muy importantes, muy interesantes, todas ellas publicadas en castellano, de origen ucraniano, pero que pasa gran parte de su vida, hasta su deportación a Auschwitz, en Francia. Más conocida, sobre todo por una de sus novelas, Suite francesa, que la deja sin terminar, porque justo en ese momento es deportada, junto con su marido Michael Epstein, y sus hijas pueden ser salvadas a mediación de unas monjas en un monasterio, y son ellas las que en su maleta llevan toda la obra de su madre y de su padre, y posteriormente la publican. Tiene unas obras muy, muy audaces, también muy mordaces, sobre los judíos. Él era hija de Leon Nemirovsky, un banquero judío de origen ruso riquísimo, prácticamente multimillonario, que con la caída del zarismo pues, se ve abocado al exilio, a la deportación, y tiene que huir precisamente por esa situación. Y ella, Irene Nemirovsky, cuenta un poco historias de personajes judíos, pero siempre criticando muchas veces pues, su avaricia,
criticando su mal humor, su mal genio, a veces los aspectos más cómicos de su vida no bien entendidos, pero siempre con una crítica muy, muy audaz, aunque ella dentro de su judaísmo no es que esté renegando, pero ve también un poco la parte negativa de todo ello. Hay otros autores también muy, muy importantes, por ejemplo, Otto Rosenberg, no quiero dejar de señalarlo, perteneciente a la etnia gitana de origen alemán, superviviente también de Auschwitz y fundador de la Unión Sinti de Berlín. Y tiene un libro que es fundamental para también conocer otra parte de la Shoah en relación con lo judío, que se llama Un gitano en Auschwitz. La obra de Primo Levi, que ustedes también conocerán, Si esto es un hombre, La tregua, Los hundidos salvados, de origen sefardí, él es italiano de origen sefardí, y que muchas veces se ha creído que también por los traumas y por todo lo que sufrió, internado en un campo de concentración desde los 14 años, cuando se une a los partisanos la resistencia italiana, se suicida finalmente en 1987. El premio Nobel, por ejemplo, Imre Kertész, que también de origen húngaro, Elie Wiesel, Agnes Asun, que es una mujer judía de Praga, también superviviente de los campos de concentración. Otros escritores que no vivieron directamente el Holocausto o que por tradición sí que lo interiorizaron. El caso, por ejemplo, de Jacob Bresser, tiene una obra que es La noche de los girondinos, una obra terrible, donde habla precisamente de la clandestinidad y algo que muchas veces no se ha estudiado, y es cómo la población no judía de esos países colaboraban con los nazis muchas veces delatando a los propios judíos, pero también la contrapartida de esas personas que, aun jugándose la vida, protegían y ayudaban a esos judíos, que eran amigos, parientes, vecinos, porque también había también ocasiones en los que se convivían también muchos matrimonios mixtos. Elie Wiesel, que escribe también en yiddish, como les he dicho, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1986 y tiene una obra que es fundamental también para entender esta literatura de testimonio, que es la trilogía de la noche, donde él habla de un fragmento de lo que él experimenta cuando es internado, es llevado en esos vagones hacia los campos de exterminio, cuando dice que es una noche cerrada, con tinieblas exteriores a las que son arrojadas nuestras entrañas de humanidad, nuestro manantial de profunda compasión como judíos y como seres humanos. Y por último, otro autor que también forma parte de esta nómina de autores del Holocausto, testigo ocular en primera persona, igual que Vasily Grossman, es Ilya Ehrenburg, que fue un gran admirador también de España, estuvo como periodista, como corresponsal de guerra durante la Guerra Civil, un gran escritor de textos filosóficos, artículos de prensa, novela, que traba mucha amistad con Vasily Grossman y que comparten además un mismo destino precisamente por la censura de sus obras, la dificultad para publicarlas en la Unión Soviética con el gobierno de Stalin y demás. Y es un autor muy, muy importante, sobre todo por el fresco, un poco el contexto histórico que nos describe acerca de esta Segunda Guerra Mundial. No quiero terminar sin hablar también de autores femeninas, mujeres también, aunque he hablado de alguna de ellas, como es Gertrude Kollmann, que fue una gran poetisa alemana, conocedora de la obra de Rilke y otros poetas alemanes, y prima, curiosamente, de otro gran filósofo y escritor judío, que es Walter Benjamin. Walter Benjamin, que traduce junto con su prima, Gertrude Kollmann, obra de Goethe, de Proust, de Baudelaire. Tiene importantes textos de crítica literaria y juntos, sobre todo más Walter Benjamin, pero Gertrude Kollmann, aunque destaca en la poesía, también tiene reflexiones y ensayos filosóficos, hablan sobre todo del misticismo judío. Ambos en lo que compartían era como el poder de la narración y de la palabra sobre el cuerpo tiene un efecto catalizador en las personas.
tanto Walter Benjamin como Gertrude Coleman, su prima, no son judíos ortodoxos como tal, ni apoyan el sionismo político que en aquel momento se estaba formando con las tesis de Theodor Herzl, sino que forman parte de una nómina de intelectuales judíos que se mueven más en el campo de la educación liberal. Es decir, es un sionismo más de tipo cultural, más que de tipo político. Walter Benjamin también comparte amistad pues, con Gershom Scholem, con Rilke, con Bloch, con Hölderlin. Gershom Scholem, gran estudioso, migrado después a Israel, una de las máximas autoridades de la cábala judía, del que es el misticismo judío. Yo les recomiendo, si es un campo que les interesa, todo lo que es la cábala y demás, que lean las obras, por lo menos en el inicio de Gershom Scholem, porque son obras muy, muy serias, muy claras a la hora de definir ciertos conceptos y de entender realmente lo que es la cábala, que no es ni esoterismo ni otras cuestiones de las cuales ya hablé en la anterior conferencia. Walter Benjamin, al igual que Gertrude Coleman y otros intelectuales judíos, muchas veces son discriminados por el hecho de ser judíos y no pueden entrar en la universidad, no pueden ocupar ciertos cargos, situación que luego se agrava mucho tiempo después con la llegada de los nazis al poder. Critica abiertamente a Hitler, vive en distintas ciudades, en Niza, en París, siempre tiene la sensación de que tiene que huir porque realmente su vida corre peligro, con muchos intelectuales judíos, y recaba en la ciudad de Portbou, en la frontera con España y Francia y Cataluña. Y antes de que la Gestapo le pueda detener, a pesar de que está en esta ciudad, porque hay amigos que así lo manifiestan, le ayudan con salvoconductos, con pasaportes, él tiene miedo, realmente se siente atrapado. Y en Portbou se suicida, toma una dosis de veneno y parece ser que se suicida y está enterrado en esa ciudad. Y ahí queda esa historia, esa vida truncada, cortada. Hay también muchas teorías al respecto, teorías históricas, que hablan precisamente de ese suicidio en Portbou y de la Gestapo en colaboración también con el ejército de Franco en ese momento. No hay que olvidar que lo que es la zona de Pirineos se convirtió en una verdadera ratonera para los huidos, tanto judíos que huían de Francia, que querían entrar a España, pero cuando llegaban a España eran devueltos otra vez a Francia y caían en manos precisamente de los nazis. Entonces, esta situación, que parece ser que Walter Benjamin era consciente de ella, es lo que finalmente le llevó al suicidio. Él en muchas de sus cartas, de sus escritos, expresa el miedo humano, que además no se avergüenza de decirlo, el miedo a que le detengan, a que le torturen, a que le asesinen, a que le lleven a un campo de concentración, a que muera en una cámara de gas, y prefiere acortar ese sufrimiento, acortar esa agonía, y prefiere en este caso pues suicidarse. Quisiera terminar en estos momentos también con unas palabras precisamente de Elie Wiesel, de este autor judío que murió en el año 2000, a finales, principios del año 2000, si no me falla la memoria, en Estados Unidos, donde él habla precisamente pues, de ese testimonio de cómo estos judíos que viven en el Holocausto, que consiguieron sobrevivir, tenían una conciencia que no les dejaba dormir realmente, que les creaba intranquilidad, porque, claro, ellos piensan que se han salvado por algo, pero ¿por qué no pudieron salvarse los demás? Entonces, siempre tienen esa sensación de pena y, en este caso, de tristeza profunda. Y es un trauma que muchos de ellos nunca pudieron superar y que nunca olvidaron. En este respecto, Elie Wiesel dice: nunca lo olvidaré. La noche, el humo, llamas que consumen mi mente, el silencio nocturno que me privó por toda la eternidad del deseo de vivir. Cómo asesinaron a mi Dios, a mi alma, y convirtieron mis sueños en polvo. Nunca lo olvidaré, nunca. Dice: si he sobrevivido es por algo. Tengo que hacer algo con mi vida. Es demasiado serio como para seguir jugando, porque en vez de mí, otra persona pudo haberse salvado. Yo trato de hablar en nombre de esa persona, aunque sé que nunca más va a ser posible. Muchas gracias por su atención. Bravo.